¿Ahora sí está bien, chicos? Háblenme, por favor. Sí, está bien. Sí, licenciado, está bien. Eso Licenciado, que me licenciado. hablen. Ya, ya. Entonces, esto no es esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque el otro dice a través de un aislante, mira. ¿Acaso la corriente circula a través de un aislante? Entonces, la primera, inciso A, ¿no ve? ¿Estamos? Vámonos a la segunda. La cantidad de carga que circula por un punto determinado de un circuito por unidad de tiempo es, inciso A, B o C. A. Inciso A. ¿Por qué? Dice carga sobre tiempo. Q sobre T es corriente. Inciso A. A, la respuesta. ¿Listo? Siguiente. El voltaje o tensión eléctrica está relacionado con Inciso B. la diferencia de el voltaje. Sí, perfecto, el inciso B. Estamos hablando de voltaje. Hasta ahí creo que le han clavado muy bien. Tu micrófono, brother, creo que ya, pero igual. ¿Cómo se llama el aparato que sirve para medir la tensión de un circuito eléctrico? Voltímetro. Inciso C. B. A. En este caso es A. Les cuento que todo esto está calibrado para su control, está calibrado para que cualquier estudiante, estos se estén moviendo constantemente, ¿no? Es decir, si le pasas la respuesta a tu amigo, dime la A, había sido la C. O sea, no se pueden copiar fácil. Entonces, eso está calibrado. Les cuento que, ¿cómo se llama el aparato que sirve para medir la tensión eléctrica del circuito? Exacto, voltímetro. En este caso es A. ¿Ya? Están viendo la pantalla, ¿no ve, chicos? Sí. Ya. Ahora, ¿qué tipo de carga posee un electrón? Negativa. Claro, excelente. ¿Qué apellidas? Mamani Pérez, Zoli. Ya, Roli. Muy bien, Roli. ¿Qué tipo de carga es negativa? El electrón siempre es negativa. El protón es positiva. ¿Ya? Seguiremos. ¿Cómo se llama la partícula atómica que posee los fenómenos eléctricos? El electrón. Fácil, ¿no? Sí. El electrón. ¿Quién ha colocado positrón? Nada. Indica cuál de las siguientes fórmulas sirve para definir la intensidad de corriente a través de un conductor. Corriente, voltaje sobre carga, corriente, carga sobre tiempo, o no hay opción entonces. Carga sobre tiempo. Ya listo, ahí está. Muy bien. Sigamos con la siguiente. ¿Qué unidad eléctrica se puede definir como la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico? A ver, ¿qué unidad de Amperio. amperio? Sí, eso tenemos que tener bien en cuenta, miren. Ohmio dividido, mira, el voltaje dividido entre la resistencia es el amperio. ¿Ya? Hay que entender bien. Voltio sobre ohmio, amperio. La resistencia eléctrica se mide en Ohmios. ohmios, ya hemos visto eso. ¿Sí? Bien importante es hacer este control de verdad. Y el último, cuando queremos apagar la luz que está encendida. Excelente, es una pregunta bien interesante. En tu cuarto estás en algún lugar, quieres apagar la luz, ¿lo ves? Y para apagar la luz, ¿qué es lo que estás haciendo internamente? ¿Estás abriendo el circuito o estás haciendo un cortocircuito? Abrir el circuito. Es cerrar el circuito. Abrir el circuito. Abrir el circuito, lo estás aislando, ¿no ve? Entonces, esta es una pregunta clave, por si acaso. Los que han respondido bien, para mí es importante esta pregunta. Cuando abres el circuito, haces que la circulación de la corriente ya no circule, pues la corriente no. Entonces, estás abriendo el circuito. Entonces, cuando queremos apagar una luz que está encendida, debemos abrir el circuito. Hasta ahí, ¿cómo les ha ido, chicos? ¿Quieren ver sus notas? Sí.
Ya les voy a mostrar. ¿Listo? Decide. ¿Cómo se Yo ve? primero he hecho mal, nada más. Ya.
Hay un capítulo de normas. Nosotros estamos entrando recién con esto, y por eso la norma. Les voy a comentar algo. Ya estás viendo el video, ¿no ve? Hola. Lo que hemos al principio, detalladamente vamos a ir ahora. Lo que decías es de que la norma boliviana ND 777 es la que utiliza Bolivia. Sin embargo, ustedes saben que en Bolivia muchas cosas no se cumplen, y la parte eléctrica es la parte que más no se cumple en domicilio. Solamente las instalaciones industriales entran en norma. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, todas esas normas lo vamos a ver, creo que es en el 4º capítulo, eso de las normas, ¿ya? A cuántos centímetros tiene que estar el tomacorrientes, todo está normalizado. Pero en este caso, nuestro objetivo es ver simplemente simbología. Ahora, eso también en muchos planos circuitales que se da cuando estamos haciendo la instalación eléctrica para un departamento, para una casa, nos da el arquitecto. Muchas veces el arquitecto mismo utiliza diferentes simbologías, la americana, la europea y otras más, pero nosotros tenemos que irnos a dar cuenta con lo más obvio. Ese es el pequeño detalle en electricidad. No es tanto como en electrónica, porque en electrónica es ya más fácil, norma europea, norma americana, ¿no? Antes es más fácil en la parte electrónica, más rápido. Pero en la parte eléctrica no hay ese control estricto, ¿no? De que esta simbología tiene que estar siempre. Por eso es de que tenemos que darnos cuenta qué es lo que viene ahí. Vamos a ver un poquito de este video. Vamos a ir detalladamente. Dice, ¿no? Esto lo voy a subir con ustedes ahorita, ¿ya? O ya lo subí, no me acuerdo. Símbolos básicos eléctricos son diferentes a los símbolos electrónicos, ¿ya? En electricidad utilizamos más que todo tensión alterna, voltaje alterno, corriente alterna. Y en electrónica todo es continua, ¿ya? La mayor parte es continua. Ahí está la diferencia, ¿ya? Y obviamente, cuando se hace una instalación eléctrica, el electricista va a acudir a unos símbolos eléctricos, ¿no? Vamos a ver algunos, pero las normas lo vamos a ver más adelante, según las normas. Ahora los símbolos eléctricos básicos, pero para adelantarles hay normas alemanas, británicas, americanas, y esto de la Comisión Internacional. Esta es la norma que más se utiliza, ¿ya? Incluso japonesas había, normas japonesas. Veamos este primero. De las generales. Ahorita también les voy a mandar algún material. Dice, sabemos que es corriente alterna, sabemos que es corriente continua, ¿ya? En otro tipo de normas, fíjense cómo es. 2 rayitas nomás. Pero esta es la más conocida. La norma internacional. ¿Ya? Continua una línea, líneas segmentadas, alternas una onda. El ducto. Pero en la pared, en el techo. Pero en el piso, el ducto. ¿Han escuchado qué es ducto? Sí, díganme pues. ¿Hola? El licenciado es por Sí. es el tubo interno que se en la instalación que se pone donde se pone la instalación eléctrica o la base. Exacto. El plasmar que se compra, el tubo plasmar, el tigre plasmar, a eso se llama ducto. Y ducto, pero se dice ducto por dentro, ducto empotrado, porque eso sirve cuando ese revestimiento de plástico duro es aquel que entra dentro de las instalaciones eléctricas, no por fuera.
va en los techos, en los pisos, etcétera. Ese plástico resiste al cemento, resiste a temperaturas, ¿no? En cambio, hay otro tipo de ductos que le dicen cableducto, que simplemente es un ducto externo que se coloca improvisadamente. En los internets, más que todo, vemos eso. Es un blanco que tiene incluso su tapita, ¿no? Es largos, cuadraditos, hay de todo tipo. Eso es un cableducto externo. Pero los ductos internos son esos tubos plomos, ¿no? Ahora hay de diferentes tipos, ¿no? El tigre plasmar es el mejor, no nos olvidemos. Ahora, el ducto para teléfono también existe, es más delgado, ¿ya? El ducto que utilizan generalmente para instalación eléctrica en Bolivia es 3/4 de pulgada y en algunos lugares de 1 pulgada, ¿ya? Por si acaso, ya le estoy diciendo, así es que no, van a ir a comprar y le estoy diciendo 3/4 de pulgada en lo general coloca. Y en los lugares grandes, como los edificios, ¿ya? Es 1 pulgada. Porque tampoco hay más delgado. Si es más delgado, hay ductos para teléfono nomás. Y los teléfonos utilizan cables pequeños, ¿no? Cables delgados, mejor dicho. Ahora, cuando queremos ducto que sube hacia otro piso, es la simbología. El ducto que baja, esta es la simbología. Ahora, esto es el número de conductores eléctricos. Aquí tiene aquí está el número de conductores eléctricos, ¿no? Por cada rayita es un cable. ¿Hasta ahí entendido? Vámonos a lo siguiente. Sí. Ya, entendido, ¿no? Nos vamos al siguiente. En la parte de luminotecnia o iluminación también tenemos simbologías, ¿ya? Por ejemplo, del foco o de la lámpara incandescente en la losa es esta. Puede ser una X así, ¿no? Un redondo con sus 4 vías, un círculo con sus 4 vías, también un círculo con una X, ¿ya? Del tubo fluorescente es así, parecidos, ¿ya? Ahora, hay otro de tipo fluorescente también, sabemos que es carga, y no hay ningún problema de eso, porque si nosotros tenemos 2 cables, un vivo y un neutro, o una línea y un neutro, nosotros podemos colocar ahí un tubo, una bombilla eléctrica, un foco fluorescente, un foco LED, no hay ningún problema. Lo importante es que lleguen los 2 cables, ¿no? Ahora, hay 3 tipos de conexiones, básicamente, en instalaciones eléctricas. Uno es toma, ¿ya? Colocaremos. Toma, pero es toma corrientes, ¿ya? El otro es fuerza, ¿ya? Toma fuerza. Y el otro es iluminación. ¿Ya? Entonces, les pregunto, ¿qué habrá en toma corrientes? ¿Qué puedo colocar en los toma corrientes? Pero solamente toma nomás se conoce, ¿no? Toma, fuerza y iluminación. En los toma corrientes, ¿qué artefactos puedo colocar? ¿Puedo colocar un televisor? Todos los artefactos que tienen enchufes, ¿no? Ya, sí, todos los artefactos que tienen enchufes. ¿Perdón? Electrodomésticos, línea blanca, Electrodomésticos, línea blanca, sí. Pero también tenemos que hablar de fuerza. En fuerza, ¿qué colocarán? La ducha eléctrica, la cocina eléctrica y también la plancha eléctrica que consumen, ¿no? La caldera eléctrica. Una estufa, tal vez. La estufa eléctrica. Les cuento que el refrigerador entra en toma nomás. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver, hasta aquí. Iluminación. ¿Qué entra en iluminación? Luces LED.
Poco. ¿Ya? Pocos, bombillas eléctricas, fluorescente. El light strip, ¿han visto? Light strip. Algunos dormitorios tienen un light strip, es decir, unos focos bajitas, unas iluminaciones, unos focos especiales, pero tienen iluminación baja. Esos son los light strip. También pueden entrar en iluminación. ¿Qué más? A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta tendríamos? Especialmente de esto. De esto. Ay. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Entonces, bueno, lo de fuerza entraría todo aparato que tenga resistencia, es una. Dos, respecto a iluminación, cuando es un panel como el Stadium, que tiene sus lámparas grandes, ¿también entra en iluminación o en fuerza? Más que todo es cuestión de la potencia que vamos a gastar. No siempre que tenga resistencia. Una secadora de pelo tiene resistencia, pero generalmente entra en toma. Entonces, según la potencia que vamos a gastar. En el estadio tiene que ser fuerza. ¿Por qué? Porque la potencia que vamos a gastar está elevada. Entonces, entiendes que hay una variación de iluminación con fuerza, ¿no? Son instalaciones industriales especiales. Ahora, esto de toma, iluminación y fuerza, momentáneamente estamos hablando de instalación eléctrica domiciliaria, en casas, ¿ya? Esa es la situación. En casa, toma, iluminación y fuerza. Tiene que haber, en otras palabras, 3 interruptores termomagnéticos, ¿ya? Con un principal. Dígame. Su batería de su laptop. Sí, pero está conectado. Gracias. Uy, no. Ahora sí, ¿no? Gracias. Nuevamente me ha salvado. A ver, tengo que arreglar eso más. Ya. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, 3 partes. Toma, iluminación. Le estoy adelantando porque vamos a dimensionar incluso en los demás capítulos todo eso. En iluminación, la simbología está acá. Los aparatos eléctricos, también la telefonía, que no gasta mucho. La iluminación domiciliaria es aquel cableado en el que no vamos a gastar mucha exigencia de corriente, porque los equipos van a tener baja potencia. ¿Ya? Un foco LED, ¿cuánto de potencia? 18 watts. Compararemos con una ducha que consume 1000 watts. O una cocina eléctrica que consume sus 2000 watts de potencia. Todo eso también más adelante lo vamos a llevar a dimensionar. Con calmita vamos a aprender todo, paso a paso. Ahora nos concentramos en la simbología eléctrica. ¿Estamos? Ahora, seguiremos. Esto no nos tenemos que olvidar, ¿ya? Esto. Ahora, los aparatos telefónicos, su simbología, ¿no? Uy, me equivoco de esto. Los aparatos telefónicos, su simbología. La chapa, ¿han escuchado qué es chapa eléctrica? No le dicen. No ve que cuando... Son chapas que se recontraen o abren con pulsos eléctricos, con un imán interno. Un imán interno, un electroimán interno. Lo que sucede, sí, bien, perfecto, es muchas puertas, generalmente cuando hay casas de varios departamentos, no pueden abrir y cerrar constantemente. Entonces existe un botón que desde tu cuarto apretas y automáticamente, clic, se abre la puerta principal.
O también en las oficinas, ¿no? Para no moverse. No se han escuchado salta, ¡pah! Y la puerta se abre. Esas son las chapas eléctricas. ¿Ya? Lámparas pilotos, lo mismo que una carga. Lámpara eléctrica. Y el zumbador. El zumbador también hace la función de timbre, ¿no? Vamos a irlo a verlo detalladamente luego. ¿Listo? Ahora hablaremos de fuerza. ¿Ya? Miren, aquí hay no solamente los de fuerza, como les digo, puede haber duchas eléctricas, cocinas eléctricas. En nuestro país, en Bolivia, por la comodidad que tenemos, ¿por qué? A ver, ahorita les voy a explicar bien. Muchas veces no utilizan este tercer polo, cuando deberían utilizar necesariamente los sistemas de fuerza. ¿Ya? Les explico por qué más adelante. El tomacorrientes tiene esta simbología. ¿Ya? El tomacorrientes tiene esta simbología. Es un círculo con dos líneas. Ahora, existen otro tipo de tomacorrientes, donde te indican, ¿no? Que es la línea y el neutro, porque algunos equipos sí o sí funcionan con eso. Se dice que tensión alterna no tiene polaridad, pero sí tiene un vivo y un neutro, o una línea y un neutro. La línea busca el neutro, por eso es de que cuando ves un cable suelto, tocas y te pasa la tensión, porque por ti está descargándose a ti al neutro. Ahora, existen tomacorrientes monofásicos, línea, neutro y tiesa, o sea, con 3 líneas, con 3 rayitas, digamos, la simbología, línea, neutro y tiesa. Ahora, existen en esta parte de fuerza también un contadorcito que le dicen reloj, clock, que generalmente se utilizan, por ejemplo, para los colegios, pueden utilizar, para que no el regente no esté tocando el timbre cada rato, automáticamente se programa un reloj digital o un reloj eléctrico para que te dé paso de corriente en un determinado tiempo. Se programa eso, ¿no? Los timers. El tablero. En todas las casas ahora exigen un tablero eléctrico. Es decir, en tu casa, después del medidor de corriente, hay un tablero eléctrico. Ese tablero eléctrico, vas a ver que si hay varios departamentos, hay un térmico para cada departamento, ¿no? Pero debería ser 3 térmicos por departamento. Uno línea, uno fuerza y uno iluminación, uno fuerza y uno toma, ¿no? 3 deberían ser. Bueno, y eso del transformador, que más que todo lo van a ver en física, ¿no? En física, el transformador, van a construir transformadores, etc. Hasta ahí, ahora, volvamos acá. Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta de lo que está con rojo? ¿De fuerza? Hola. Creo que mayormente aquí vulgarmente lo conocen, lo de fuerza lo conocen como tierra. ¿El de fuerza? No. Hay un... A ver, sigue. Lo vamos a explicar bien esa parte. Lo que sucede es de que cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de aquellos equipos que necesitan mucha corriente, la ducha, etcétera, ¿no? Pero solamente estamos viendo simbologías, el tablero en este caso. Ahora, en realidad lo que decimos, este tercer polo
¿qué dicen? Es tierra. A ver, un poquito lo voy a encerrar en un recuadro. Ese tercer polito es tierra, ¿ya? Pero si se fijan, acá en La Paz especialmente, cuando vienen los equipos así, especialmente los microondas, etcétera, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es agarrar un alicate y partirlo eso. ¿Sí o no? Ese tercer polo. Lo partimos. ¿Por qué? Porque no entran nuestros tomas. Porque nuestros tomas no habían sido de 3, solamente de 2. Entonces, este tercero no va a entrar, pues, a los pies de 2, ¿no? Entonces lo parto. ¿Por qué? Porque acá, por la situación misma, por nuestra buena geografía, muchas veces no tendemos a colocar tierra o el otro polo de tierra. ¿Por qué? Solamente esto lo colocan en lugares donde hay humedad, es decir, zonas donde hay humedad. Por ejemplo, en el alto, mayoría no usa eso. No hay mucha humedad en el alto. En La Paz hay más humedad en la zona sur. Tiene que haber sí o sí una puesta a tierra. En Mechocalle, en Mayasa, zona sur, son lugares húmedos, ¿no? Entonces sí tiene que haber una puesta a tierra. En cambio, en el alto no es tanto así, porque son lugares secos, ¿no? Si le colocas una puesta a tierra liviana, no hay problema, se va a descargar. Hasta ahí es la ventaja incluso de vivir en el alto, ¿no? Entonces, pero en otros lugares ya no están así, ya es obligatorio que exista esto. Por ejemplo, en Chile, lo que sucede es de que incluso en Argentina, si van a ver páginas en el internet argentinas, sí o sí con 3 polos. Incluso los principales, la línea y el neutro, incluso están dobladas 45 grados, como si fueran unas aletas, igual 45 grados, diferentes son sus tonos, y diferente también sus hechos, ¿no? Entonces, hay lugares que no tienen puesta tierra y que necesitan puesta tierra, es generalmente cuando te pasa tensión, agarras la puerta metálica y ya te está pasando tensión. O cada rato colocas tu televisor, se quema. Colocas alguna lluvia, rápido se quema. Alguna tormenta, rápido se quema. Esos necesitan esos lugares puesta tierra. Pero sí, digamos, la empresa de La Paz coloca puesta tierra. El tercer polo coloca. Sin embargo, no lo coloca bien. En realidad no coloca de La Paz, sino coloca las empresas que están al frente de la Yimani, ¿no? Simplemente esas empresas externas no lo colocan bien. Tú tienes que supervisar. Incluso la jabalina que colocan, lo colocan a la mitad. Lo cortan y lo colocan hasta la mitad. Y eso es peligroso porque puede pasar tensión eléctrica dentro de tu casa. ¿Hasta ahí alguna pregunta para pasar al siguiente? ¿Alguna pregunta, muchachos? Hola, ¿me están escuchando? No, licenciado, No, ninguna pregunta. Ninguna pregunta, hasta ahí. Seguimos. Vamos a ver un poquito la señalización. La señalización es cuando las personas se necesita guiar a las personas de qué se trata. Algunos elementos eléctricos. Por ejemplo, necesitas guiar una bocina. Una bocina, aquí está la simbología, si se recuerdan, de un parlante, ya han debido ver esto en nuestra materia. Y es parecida,
La bocina, mira, parlantes parecidos, ¿no? El timbre eléctrico, aquí está, ¿no? Son parecidos. La sirena, ojo, el timbre no es lo mismo, a ver, escúchenme bien, que los demás de la sirena. La sirena y la bocina son algo parecido, prácticamente son elementos de alarma con sonoras, ¿no? ¿Ya? La lámpara de señalización. Miren, toda lámpara es de esta forma, o de esta forma. Pero la que más se utiliza es esta. De eso conocen bien, ¿no? Mucho hablamos de esto. ¿Qué es esto? El amperímetro. Y esto, el voltímetro, ¿no? Y en todas las normas, lo mismo es la simbología del amperímetro y del voltímetro. En todas las normas internacionales, ¿no? Lo mismo es. Una A, redondito, una B, círculo. Lo mismo es. ¿Alguna pregunta? No, nada, Liz, está bien. No, dicen. Ya, continuamos entonces. Todo lo vemos en amperímetro, voltímetro y en el multímetro, ¿no? Ahora esto ya es un poquito ya más conocido, tal vez más familiar. Es la resistencia, la simbología, que ya sabemos, de esta forma puede ser, o también de esta forma. La bobina, a ver, el capacitor o condensador, de esa forma. Ya lo conocemos. Las resistencias, las bobinas y los capacitores. Esta parte de los transformadores y motores ya lo ven en tercer semestre, en máquinas eléctricas. Perdón, en máquinas eléctricas lo vemos, ¿ya? Porque se utilizan transformadores y motores. Sin embargo, en el video lo van a poder apreciar mejor. Aquí están los devanados de los transformadores, que son ya, ¿sí? Y los motores, que también te ayudan para trabajar con simuladores eléctricos. Esto prácticamente lo van a ver en tercer semestre, pero de todas maneras el video se los voy a dejar para que pueda profundizar. Esto. Hablaremos de los contactos, ¿ya? Dentro de los contactos, ya existen los normalmente abiertos, perdón, NA, normalmente abierto, contacto de cierre también se llama, ¿no? Perdón, normalmente abierto, se diría contacto a cierre. O sea, está abierto constantemente, le das un voltaje y automáticamente salta. Esto podemos ver en los telerruptores. Si es que llegamos a ese punto, se puede ver en los telerruptores. Y también es simplemente la simbología de un interruptor, ¿no? También tenemos los normalmente cerrados. Cuando le aplicamos un voltaje se va a abrir. Las demás son parecidas, pero estas son básicamente normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Qué es normalmente abierto? NA, le das un voltaje y se cierra automáticamente esto.
En cambio, el normalmente cerrado, le das un voltaje y se va a abrir, ¿no? Esos son contactos. Si no tienen alguna pregunta más, esos son los símbolos, ¿ya? Básicos que nos van a servir. Bueno, el videito se los voy a mandar, ¿ya? En este momento se los puedo llevar el video, ¿ya? Aquí está, ya. ¿Quién me puede decir qué es este accesorio eléctrico? A ver. Es un enchufe. ¿Cómo funciona? A ver, explique pues, digamos, cómo algo bien para anotarle. El enchufe es el cable o la toma de cualquier equipo eléctrico que para ponerlo, empotrarlo en la toma, para enchufarlo en la toma. No es cable. No, se Es conecta una al cable. terminal. Es una terminal. ¿Ya? Es una terminal el enchufe que puedes conectar a cualquier toma corriente. Hay de dos tipos. ¿Cuáles son? Plana y redonda. Plano y redondo. Exacto. Ahora dentro de los tipos también en el área de... Porque hay que decirlo, ¿no? Donde haya trabajo el técnico va a ir a trabajar. Ustedes, donde haya trabajo van a ir, ¿no? No podemos elegir el trabajo, sino donde haya trabajo tenemos que correr a trabajar. Entonces, si se van tal vez a Chile o Argentina a trabajar, vas a distinguir que también existe un tercero de los enchufes. Obviamente ahí es normalizado y bien escrito y tiene un polo a tierra, o sea, tiene 3 terminales, ¿no? Y 3 terminales oblicuas. O sea, ese plano que dicen ya es doblado a 45 grados. ¿Mm? Listo. Vámonos al segundo. ¿Qué me dice detalladamente? ¿Qué me habla de este accesorio? Es un tomacorrientes. ¿Qué más pues dice? Que sirve para poner las terminales, ¿no? Las terminales de electrodomésticos, aparatos eléctricos. Tiene dos, ¿no ves? Para circular y plano, ¿no ves? ¿Vamos? ¿Sí? Y ahora no tiene un tercero para tierra, ¿no? Eso hay que ver. ¿No ves? Tendría que tener aquí un tercero para tierra. Entonces se llama tomacorriente simple. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Vallejos Irving. Ah, Irving, muy bien. Siguiente, ¿quién me habla de esto? Es un switch o es un interruptor o un pulsador. Sirve para abrir o cerrar el circuito, cualquier circuito. Mayormente lo ¿Dónde lo utilizan para utilizas? iluminación, mayormente lo utilizan en iluminación y en timbres. No lo utilizan en iluminación. Si es pulsador, no lo utilizan en iluminación. Timbres y zumbadores, circuitos de llamada y de recepción. Controlan el paso de la Corriente momentáneamente. Sí, está bien. Está bien. Vámonos un poquito más. ¿Quién me habla de esto? Todos son accesorios, ¿no? portalámparas. ¿Ya? Sockets, portalámparas. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más pueden decir? Serán también sockets para los focos incandescentes o así mismo focos LED. Claro, tienes razón. Lo que sucede es de que estos sockets o portalámparas, lo que sucede es de que son a rosca y la mayoría tiene rosca los LEDs, los incandescentes, los ahorradores, etcétera, ¿no? Las bombillas eléctricas a rosca y por eso bien tiende a ser casi universal.
Hablaremos del último, de los más importantes. ¿Quién me puede hablar? Llaves de cuchillas. Existen dos que son monofásicas y trifásicas. Ya, ¿qué más puedes decir? A ver, que constan de dos bordes. ¿Qué? Son de fuerza. Necesariamente. Antiguamente utilizábamos, ¿te acuerdas? En casas, y cuando se quemaba, cuando ya no funcionaba, lo que hacía el abuelito, el papá, era colocar dos cablecitos acá. Listo. De nuevo a funcionar. Subías y bajabas la palanca. ¿No ves? ¿Sí o no? Sí. Estas todavía hay en instalaciones antiguas. Eran muy buenos, de porcelana eran, ¿no? Pero tenías que tener las precauciones. El problema es que incluso se incendiaban estos cuando no colocabas un buen cable. Incendiaba todo esto. Ahora estos son reemplazados por los interruptores termomagnéticos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, todo claro. ¿Todo está claro? Sí. Todo está claro. Muy bien. Entonces, esto lo cierro. Vamos aquí. No sé si se ve. ¿Se ve, no ve? Sí. Tienen que hablar, por favor. El interruptor simple ya sabemos cómo es su simbología. ¿Ya? ¿Su forma física también conocemos o no conocemos? Sí. Lo han hecho así. El interruptor doble, obvio, va a ser dos de estos, ¿no? Y obviamente va a ser dos de estos en uno solo, ¿no? Hasta ahí no hay problema. ¿Podemos continuar? No, Está bien, sin problema. Ya. Acá. Conductor eléctrico y en forma física es un cable eléctrico. Entendiendo, ¿no? Ahora esta parte. Los conductores eléctricos, ¿ya? Tienen una conexión. En este caso, por ejemplo, es un tipo T. Aquí está el conductor y aquí hay un derivado. ¿Mm? Y eso vamos a aprender en la siguiente clase, cómo se hace. Para eso, internamente, les voy a pedir que se consigan alambre eléctrico, alicates más. Por favor. ¿Ya? Para la siguiente semana. Deben tener en casa, para no salir. Licenciado, ¿qué Entonces, número de alambre? el 12. Ya, por lo menos un metrito consíganse. ¿Ya? O sí, si es posible un metro y lo van a partir ese metro en, vamos a hacer 5 por lo menos, 5 por Dios, en 10 partecitas lo van a partir y van a hacer, después de hacerlo me van a mostrar la foto de cómo han hecho, ¿entienden, no? Me van a enviar la foto de cómo han hecho. Sí, el número de alicate. La siguiente semana, entonces necesitamos alicates, necesitamos alambre eléctrico número 12. ¿Ya? Y vamos a hacer empalmes. Les voy a enseñar a hacer empalmes. Vamos a hablar de todo, del cable eléctrico, todo eso. Lo que hemos visto, la simbología de la llave de cuchilla. ¿Sí? El foco, o lámpara incandescente, forma física. Seguimos. Tomacorrientes, ya hemos visto esto del tomacorrientes, ¿no? La forma física también del tomacorrientes. Mira, conductores eléctricos sin conexión. Cuando no hay conexión, no hay nodo. En esta parte se coloca el nodo cuando hay conexión. Interruptor doble. Es decir, estos enchufe, ¿ya? Y el timbre. Esta actividad, si quieren les puedo dar, ¿no? Porque es el examen, les cuento. Les adelantaré el primer parcial. Es parte del examen. ¿Quieren que les envíe esto? Sí, profe. Ya, les voy a enviar en dentro de, primero terminen
y a las 11 en punto les voy a enviar esto. Quisiera que lo tomen en cuenta esto, porque esto se pregunta, es la pregunta clásica del examen. ¿Ya? Pero ustedes ya lo van a tener. Eso vamos a dar el examen. Ya les he dado fechas, ¿no? Creo que a fines de septiembre vamos a dar el examen, ¿no? Entonces ustedes ya lo van a tener. Pero podemos hacer, aquí está llave de cuchilla, lámpara incandescente y interruptor. Doble. Todo. Listo. Algunas otras cositas más.